libre que ustedes tengan, ¿ya? Pero está sencillo, no está difícil. Ya le he enseñado, lo voy a subir el ejemplo, lo voy a subir el criterio y todo lo demás para que ustedes puedan interactuar en esa clase. Bueno, vamos a dar paso a su compañera siendo las 5:20. Puede iniciar, estimada alumna, su sesión demostrativa. Bien, buenas tardes, estimados estudiantes, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Soy la profesora Vanessa Alarcón y se me ha asignado para hacer la sesión de hoy. Antes de empezar con el tema, me gustaría mostrarles un video. Voy a proyectar ahora, un momento por favor. Me avisan por favor si se ve. Sí se ve, Miss. Sí, ya a ver, un momento otra vez. Me olvidé de compartir el audio y ahora sí. Ya, chicos. Dance till the stars don't show. Bien, en este video hemos notado que no hubo mucho diálogo, pero les puedo decir que sí, en cada momento hubo diálogo. Y bueno, iremos más o menos viendo el porqué en el desarrollo de la clase, ¿no? Ahora, bien, antes les voy a compartir un link que es de... Vamos a usar otra vez la pizarra de Homeboard. Se los voy a dejar en el chat, para que otra vez pues hagan apuntes o escriban algo que como ejemplo. Voy a estar pidiendo ejemplos o voy a estar preguntando y pueden colocarlo en su pizarra individual, ¿no? Cada uno tiene una pizarra y pueden ir ingresando. Ahora voy a proyectar. Chicos, ¿se puede ver?
Sí se ve, Miss. Sí se ve. Muchas gracias. Bien, ahora vamos a presentar el tema. El tema es la comunicación. Y bueno, hoy en día nos podemos comunicar de diversas maneras, ¿verdad? Y ahora que estando en cuarentena tanto tiempo, hemos empezado a usar otros medios que quizás antes no usábamos o usábamos poco, como por ejemplo las videollamadas, ¿no? En las reuniones familiares, ahora pues son por videollamadas, o quizás las clases virtuales, por ejemplo, son por estas plataformas o las misas incluso, y hemos usado otras maneras de comunicarnos, ¿no? Bien, para entender un poco más sobre la comunicación, no se ha movido, ¿verdad? A ver un momento, está lento. ¿Ya cambió, chicos? ¿Está en qué es la Sí, Miss. comunicación? Miss, cambió. Ya, genial, gracias. Bien, ahora para entender, como dije, la comunicación, vamos a definirlo. Primero, pues es un fenómeno social que se desarrolla tanto en grupos humanos como no humanos. Y si decimos no humanos, ¿a qué nos referimos? ¿Ustedes creen que los animales se pueden comunicar? No sé, a ver, algún voluntario, nos puede decir algo respecto a ello. ¿Los animales se pueden comunicar? Sí, Nico, te doy la palabra. Sí, Miss, los animales se comunican. Sí, muy bien. Por ejemplo, en el caso de los lobos, ¿no? Aúllan o las aves también que cantan o hacen pues danzas quizás en épocas de apareamiento, ¿no? Y otra pregunta, a ver, si hay algún voluntario para responder o dar algún ejemplo. ¿Ustedes creen que las plantas se comunican? ¿Alguien? ¿Nadie, chicos? Bueno, Silvia, a ver, dime. Hay algunas plantas, bueno, las plantas emiten olores y bueno, puede considerarse un modo de comunicación. Claro que sí, sí. Hay plantas que emiten sonidos que quizás nosotros no lo percibimos y también sustancias, ¿no? Químicas que pues entre ellos lo entienden. Por ejemplo, el eucalipto. El eucalipto emite una sustancia donde pues comunica a las otras plantas que no pueden crecer por su zona, ¿no? Por sus lares. Y lo tienen que hacer por otro lado. La siguiente definición. La comunicación es el proceso por el cual intercambiamos o compartimos significados mediante conjunto común de símbolos. Aquí, por ejemplo, podemos ver un emoji de carita, una carita triste, y nosotros entendemos que está triste. En un chat nos envían eso y entendemos que está triste. O la manito levantada, ¿no? Que es como un me gusta, me agrada, like, ¿no? Y así como en el caso también de Tamara, ¿no? Al parecer Tamara era sordamuda y usaba el símbolos de señas, ¿no? Luego la siguiente es comunicación, es la transferencia y la comprensión de significados. Así es, y es difícil comunicarnos con alguien que quizás no tenemos el mismo, por ejemplo, el idioma, ¿no? Comunicarnos con alguien que no entiende nuestro idioma o no entendemos su idioma va a ser difícil comunicarnos. Bien, ahora vamos a hablar sobre los elementos y a ver cómo funciona. eh, a ver, me había olvidado poner esto. Pero bien, igual quiero, no sé, a ver, ¿a quién podemos tomar como ejemplo? A ver, a ver. Alexandra, Alexandra, ¿estás ahí? ¿Me puedes ayudar, por favor? Sí, Miss. Sí. Gracias. Ale, vamos a tener una conversación. Yo te voy a decir algo y vamos a usarlo como ejemplo para explicar los elementos de la clase, ¿sí? Está bien. Bien. Hola, Ale, ¿sabías que antes se creía que la fotografía capturaba el alma de las personas? No, no sabía. Bien, bien, gracias, Ale.
Y ahora vamos a definir cada uno de estos elementos. Vamos a empezar primero con el emisor, ¿sí? Y ustedes me van a responder en este ejemplo que hemos dado quién ha sido o qué ha sido el emisor, ¿sí? El emisor es la persona que selecciona la información y la transmite hacia un destinatario usando para tal fin un sistema de signos y un canal. El emisor es el que codifica la información. Esto la traduce a su sistema de signos convencionales mediante un proceso denominado codificación. A ver, chicos, voluntarios, o yo llamo, ¿quién en este caso, en este ejemplo, quién ha sido el emisor? Nicole, a ver. Usted, Miss, usted ha sido la emisora. Muy bien, sí, exacto. Gracias, Nico. Ahora vamos a definir el receptor. El receptor es el sujeto o ente, ¿sí?, que recibe el mensaje y lo interpreta a través de un proceso llamado decodificación. En este caso, a ver, vi que Lizeth, a ver, respóndeme por favor. ¿Quién ha sido el receptor? Mi compañera Alexandra. Muy bien, sí, así es. Ahora el código. El código es un sistema de signos convencionales que permite construir un mensaje. Es el elemento que el emisor y receptor deben compartir a parar el éxito de la comunicación. Es una comunicación lingüística, el código es el lenguaje, idioma, ¿no? En otros casos, los sonidos pueden ser los colores, iconos, los gestos, ¿no?, entre otras más. Pero de todos modos, el código implica una convencionalidad aceptada por los miembros de una comunidad o grupo social. En este caso, ¿qué creen que ha sido el código? A ver, ¿quién me puede responder? Müner, a ver, Müner. El idioma español. Muy bien, sí, exacto. El idioma español. Ahora vamos a pasar al canal. Canal es el medio por el cual se transmite y se difunde el mensaje. Por eso se dice que el canal es el soporte físico de la comunicación. Según el caso, puede ser, hay dos tipos, que es técnico y natural. El técnico, por ejemplo, pues son los medios artificiales creados por el hombre, como por ejemplo, ¿cuál? El papel, la pizarra, ¿sí?, el teléfono, las computadoras, el semáforo también. Luego está el natural, que es el aire o las ondas sonoras en la comunicación oral. En este caso, ¿cuál ha sido pues nuestro canal? A ver, ¿alguien está levantando la mano? Silvia. En este caso, el canal sería técnico porque estamos comunicándonos mediante la plataforma Teams. Exacto, claro. Podría ser la computadora, el celular, el tablet, Teams, el Teams mismo. Muy bien. Ahora vamos a describir qué es el mensaje. Bueno, es el contenido de la comunicación y está conformado por todas las ideas, datos, sentimientos o emociones que se intercambian o comunican transformados en elementos del código. Esto quiere decir que el mensaje es la información codificada y transmitida. A ver, ¿quién quisiera responder esto? ¿Qué ha sido en este caso el mensaje? A ver, Andrea, ¿estás ahí? ¿Me podrías responder qué ha sido el mensaje, por favor? Ajá. ¿Me podrías responder qué ha sido el mensaje? Sobre la fotografía que atrapa el alma, algo así fue. Ajá, aquí está, mira. ¿Sabías que antes se creía que la fotografía capturaba el alma de las personas? Eso fue el mensaje. Muy bien, Andrea, gracias. Ahora vamos a definir el referente. Es aquello que está conformado por un aspecto específico de la realidad, evocado por el emisor-receptor mediante un código. Dicho de otra manera, el referente es el tema o idea al cual alude el mensaje. En este caso, el referente, pues podríamos decir que fue la idea antigua que tenían sobre la fotografía, ¿no? Eso podría ser el referente. Y también otro elemento es la situación. La situación es las redes de circunstancias espacio-temporales que rodea al acto comunicativo. Se entiende a sí mismo o interviene en este agente el contexto social y cultural. También a la situación pues lo llamamos contexto. En este caso, ¿cuál sería el contexto o la situación? A ver, Araceli.
¿Nos podría responder, por favor, en qué ha sido la situación en nuestro ejemplo? A ver, Brian, ¿tú nos podrías responder, por favor? Disculpe, ¿cuál fue la pregunta, profesora? Le escuché entrecortado. Ah, sí, ya ver, la situación. ¿Nos podría responder qué ha sido el contexto o la situación en el ejemplo que dimos en la conversación que tuvimos con Ale, con Alexandra? Una pregunta de fotografía. A ver, la situación es, como dije, son las redes de circunstancias, espacio, el contexto donde ha acontecido la conversación. En este caso, claro, ha sido en la reunión de Teams o la clase, ¿no? Muy bien. Muy bien, a ver. Ahora vamos a pasar a las clases, ¿sí? Las clases, tengo que decir, pues estas clases son humanas, ¿sí? Primero vamos a ver sobre según el código. Existe verbal y no verbal. En el verbal encontramos oral, ¿sí? Por ejemplo, esta conversación ustedes me pueden escuchar en una conversación telefónica también, ¿sí? También está el escrita, ¿sí? Verbal escrita. Podría ser, por ejemplo, una carta. A ver, quisiera que ustedes me den un ejemplo de verbal escrita. A ver, ¿a quién me he preguntado? A Damaris. Miley, por favor, ¿nos podrías dar un ejemplo sobre esta clase verbal escrita? ¿Podría ser el periódico? Claro, muy bien. Sí, claro, el autor, el que escribe, nos está comunicando algo, una noticia, algo. Sí. Ahora también está el no verbal. Esto pueden ser gestos, señales, iconos, mímicas. Por ejemplo, los gestos. ¿Quién trabaja bastante con los gestos? Los clown, ¿verdad? Ellos, con solamente usar los gestos, nos pueden transmitir su estado de ánimo, si están felices, contentos, y nos cuentan incluso quizás alguna situación con gestos, o las señales, ¿no? Como en el caso de Tamara, también los iconos, por ejemplo, los emojis, los stickers, o en la computadora, por ejemplo, vemos, conocemos, ¿no? Fácilmente que el cassette es para guardar, y entre otras cosas. Las mímicas, por ejemplo, lo encontramos bastante en los mimos, ¿no? Los mimos usan bastante las mímicas. Y así, chicos, a ver, el siguiente sería según la relación emisor y receptor. Aquí encontramos el intrapersonal y también el interpersonal. Intrapersonal es cuando el emisor y el receptor es la misma persona. Como por ejemplo, ¿han escuchado alguna vez sobre el soliloquio o el monólogo, ¿no? Cuando una persona habla consigo misma, empieza quizás a reflexionar sobre algo, ¿no? En ese caso, pues el intrapersonal solo es una persona, emisor y receptor al mismo tiempo. En el interpersonal, en cambio, el emisor y receptor son distintas personas, ¿no? Como por ejemplo, en esta conversación, ¿sí? Podríamos decirlo, yo les estoy transmitiendo algo y ustedes me están escuchando. O están interpretando, ¿no? El siguiente sería según la dirección del mensaje. Tenemos a la unidireccional. El receptor es un elemento pasivo que no responde al emisor. Como por ejemplo, ¿a ustedes me podrían dar un ejemplo? A ver, ¿quién? David, ¿nos podrías dar un ejemplo, por favor, sobre esta clase unidireccional? Cuando solo el receptor es el que... Sí, disculpe, no le escucho bien. Se escucha entrecortado desde hace rato. ¿Todos me escuchan así, chicos? No, Miss, yo sí lo escucho bien. Yo también la escucho claro, Miss. Ya, a ver, David, te pregunto otra vez, a ver. La clase, según la dirección del mensaje, existe unidireccional, ¿sí? Y esto es cuando el receptor es un elemento pasivo que no responde al emisor, ¿sí? Por ejemplo, tenemos, pues, digamos, en el teatro, ¿sí? Vemos a los actores que nos interpretan quizás a alguna obra, alguna historia, y los que pues perciben esto, los que ven, ¿sí? El público,
son pasivos, no responden o no emiten algo, pues no una respuesta, solamente disfrutan del show, del espectáculo. Eso sería un ejemplo de unidireccional. Ahora está la clase bidireccional, ¿sí? Aquí es lo contrario. El receptor participa activamente e intercambia el mensaje. Ahora, David, ¿nos podría responder esto? La clase bidireccional. Un ejemplo nos podrías dar, por favor. Una conversación con un amigo. Claro que sí. Ajá, muy bien. O podría ser una entrevista, ¿no? Una entrevista quizás a un cantante que ha venido aquí a Perú. El entrevistador le pregunta y el cantante responde, ¿no? Es una conversación activa. También tenemos según el tipo de emisor. Está por difusión, que el emisor se comunica con un grupo de receptores que lo pueden identificar. Como por ejemplo, que podría ser, actualmente, por ejemplo, vemos, ¿no?, algunos mítines de políticos donde el político, ¿no?, habla con muchas personas, con un público, con un grupo de personas, y estas personas lo ven, lo identifican. En cambio, de medios o masa, no pueden identificar al que está pues hablando, ¿no?, al que está codificando, en este caso, al emisor. Por ejemplo, en los medios o masa tenemos como ejemplo a los paneles de publicidad, ¿no? También en lo político, ¿no? Cuando pone su gigantografía de sus fotos y sus promesas, también, ¿no? No sabemos quién lo ha colocado, no sabemos quién lo ha escrito, pero bueno, hay muchos receptores, ¿no?, que perciben esto. También hay otra clase que es según el espacio, no lo he colocado, pero es bueno de comentarlo. Según el espacio es directa e indirecta. Directa es como, por ejemplo, una clase presencial, tanto profesor y alumno, o emisor y receptor, están en el mismo lugar, en el mismo espacio, en un aula, ¿no? Y en el caso de indirecta, sería esta clase virtual, ¿no? El receptor y el emisor y el receptor están en diferentes lugares. En este caso, yo soy el emisor, estoy en mi casa y ustedes los receptores están cada uno en su casa, estamos en diferentes espacios. Bien, chicos, esto ha sido fácil, ¿no? Ahora vamos a hacer una actividad. Vamos a enviar el link. Un momento, por favor, chicos. A ver. Bueno, la comunicación, chicos, podría ser más amplia, tiene muchos beneficios tener una buena comunicación. Esto solamente ha sido teoría. Sí. Y bueno, ahí pueden ir ingresando, chicos. Yo voy ingresando al otro lado. Ay, a ver. Y ahora sí. Dejé de proyectar, ¿verdad? Muy bien. Me avisan, chicos, cuando se pueda ver. Ya se puede ver, Miss. Bien, gracias. A ver un ratito que cargue. Internet es un poco lento. Bueno, aquí va a aparecer un código y ustedes van a ponerlo en el link que les he enviado, chicos. O no llega. El link ya llegó, Miss. Genial, ya, gracias. Ahora hay que esperar que aparezca el código. Listo, chicos, a ver. Ya pueden ir ingresando.
Bueno, vamos 13. ¿Cuántos somos en total? Ahora vamos a ver cuántos han ingresado hoy. Chicos, por favor, pongan sus nombres reales para identificarlos. Sí, muy bien. Ya, ahora sí vamos a empezar. ¿Falta alguien, chicos? No, ¿verdad? Ya. Vamos a empezar. La primera pregunta, ¿qué es la comunicación? ¿Recuerdan? A ver, voy a sacar esto. ¿Qué es? A ver, chicos, recuerden, facultad exclusivamente humana, recuerden que hablamos de los... Ah, muy bien. Siguiente. ¿Verdadero o falso? A ver, la situación es el lugar y el tiempo en que se realiza la comunicación. Recordamos que situación también es contexto, ¿no? Muy bien. La situación es el lugar y el tiempo en que se realiza la comunicación. Muy bien. Excelente. Listo, a ver, siguiente. ¿A qué llamamos emisor? Es el que selecciona la información y la transmite, es el que decodifica, es un sistema de signos convencionales. A ver, ¿cuál es? Excelente, muy bien. Han tomado atención, chicos. La pregunta es, clasificación de la comunicación según el código. ¿Recuerdan? Según el código. El primer ejemplo que será directa, indirecta, interpersonal o interpersonal, verbal o no verbal. Muy bien. A ver, siguiente. Igual, ¿verdadero o falso? ¿El emisor decodifica el mensaje? ¿Verdadero o falso? ¿Decodifica o codifica? ¿Recuerdan? A ver, siguiente. Identifique al emisor. Aquí vamos a ver un video, chicos, ¿sí? Así que presten atención. A ver, espérense. Ay, ya a ver. No sé si se escucha, fulano le está preguntando si quiere ser su amiga. A la jovencita esta. A ver, ¿quién ha sido el emisor? Muy bien. Siguiente. Y bueno. Aquí igual, ¿qué clase de comunicación usó Peter? Y vamos a ver un video, esperen si aún no respondan. Vamos a ver aquí, Peter pues se ha enamorado de una jovencita y por eso son las maripositas, ¿no? Y se atreve está bien decidido a hablarle, a pesar de las mariposas. No puede hablar él, pero ¿qué hace? Mira, qué audaces.
¿Qué clase de comunicación usó Peter entonces? ¿Pudieron identificarlo? Bien, eso sería todo, chicos. Vamos a ver. Ahora vamos a ver. Muy bien, felicidades, chicas. Han estado muy atentas. Bien, chicos, ahora les voy a dejar como tarea un cuestionario en quiz, ¿sí? Eso lo pueden hacer, si en caso que no han podido participar digamos, en Kahoot, lo pueden hacer en cuestionario, también va a haber puntos. Y eso sería todo, chicos. Muchas gracias, hasta la siguiente clase. Bien, Alarcón. A ver, Alarcón, ¿has cumplido con el plazo establecido, tus 35 minutos? Alarcón. Sí, profesor. Profesor, disculpen. Sí, te escucho. Según el cronograma, vi que era desde las 5:20 hasta las 6. Ya, listo. Uh-huh. A ver, ahí escuché, no te entendí muy bien. Ya, a ver, ¿cuál es la diferencia entre comunicación de difusión y comunicación de masas? Porque hablaste de ello, ¿no? Sí, claro. En la difusión, por ejemplo, el emisor es identificado, lo podemos ver, sabemos quién nos está dando digamos, el comunicado o pues el mensaje, ¿no? En cambio, en el medios o masa, no podemos identificarlo. Ya, ese es el Es concepto. A ver, anónimo. pero si me dices un ejemplo, a ver, un ejemplo donde se identifica la comunicación de difusión y comunicación de masa, a ver, en tu vida cotidiana, donde cualquiera de nosotros nos podemos dar cuenta de ese tipo de comunicación. Claro. A ver, en la difusión, por ejemplo, como dijimos, el emisor habla a un grupo de personas, podría ser un profesor hablando a sus alumnos, ¿sí? Muchos receptores escuchándolo, todos perciben, todos saben quién es. O como dije también en mi ejemplo, en un meeting político, el candidato a la presidencia, digamos, empieza pues a dar plantearnos sus propuestas. Y también hay oyentes, ¿no? Y todos los oyentes lo identifican. En el caso de medios o masa, como dije, en las calles, por ejemplo, vemos publicidad, ¿no? Y no sabemos quién lo ha redactado, quién ha sido pues la mente creativa que le ha hecho eso. Bueno, quién lo ha colocado ahí, ¿no? Esos serían mis ejemplos. Muy bien. A ver, otra última pregunta por ahí, relacionada a tu tema. A ver, Alarcón, para que vea una buena comunicación, se necesita que el código, ¿cómo debe de ser el código dentro de la comunicación? El código tiene que ser identificado por ambos, los elementos, por ejemplo, el emisor y el receptor, ambos tienen que entender, ¿no? Hemos también mencionado a los códigos, quizás una convención de que todos lo entiendan, como por ejemplo los emojis, ¿no? Quizás no hay palabras, no hay algo escrito en ellos, pero son símbolos, iconos que simbolizan algo y la mayoría lo entiende. Entonces, para que haya una buena comunicación, el código pues tiene que ser identificado por el emisor y por el receptor, ¿no? Para que sea entendido.
Por último, a ver, ¿cómo te has sentido al hacer esta clase o este tema? ¿Has tenido con algún inconveniente? ¿Te ha gustado? ¿Cómo le miras a ver el tema en sí? Tu crítica constructiva. A ver, me ha gustado pues estudiar, repasar, recordar sobre el tema y luego pues tener la oportunidad de compartir lo que he entendido y también pues crear ejemplos, ¿no? Ponerlos en un plano, digamos, real, ¿no? Como dijo. Quizás tuve inconvenientes con el internet, bueno, es algo normal conmigo. Pido disculpas de eso, chicos, profesor. Sí, pero de ahí creo que pues todo estuvo bien. Muy bien, Alarcón. ¿Ya? Muy bien. A ver, vamos a ver. ¿Has subido tus materiales? A ver, voy a revisar a ver si has subido sus materiales. A ver, vamos a ver Alarcón. Sí, profesor, los cuestionarios lo puse en la parte del banco de preguntas. También está parte del banco de preguntas. No sabía si subirlo el cuestionario en materiales o en las preguntas. Ya no te preocupes, así sí quiero ver para el registro le vas a subir, supongo, durante el día, ¿ya? Materiales educativos, Alarcón también está. ¿No has hecho sesión o sí? Sí has hecho, creo. La sesión es opcional, si desean la haces, si no, no. Ya, ahí está. Muy bien, Alarcón. Ya, entonces sí, bien explicado, es un tema fácil. Ha sido premiada, creo, con estar primera en la lista, pero también al azar, ¿no? Como le explicaba anteriormente, los temas son un poquito más, se podría decir no difícil, sino un poquito más que debo de investigar, ¿no? Hay poca información en algunos casos, el último alumno, alumna que le toca, entonces eso es la diferencia de acá. Pero bueno, ustedes traten de investigar, ver sus estrategias, muy bien ahí. Ya, listo, Alarcón. Ya creo que contigo has pasado la prueba satisfactoriamente. ¿Va? Vamos a esperar a tus compañeros para que inicien a las 6 de la tarde. ¿Ya? A las 6 de la tarde puedan ver. ¿Ya? Y las preguntas, ojo, no son evaluados, sino que yo voy a hacer preguntas así, ya como para abonarte, ¿no? Si es que por ahí algunos puntos más. Ya no crean que porque yo le pregunte algo y no responden va a perjudicar en algo sus notas, ¿no? Porque ahí tienen las rúbricas. Ustedes cumplan con lo que dice la rúbrica y con ello es que vale, ¿no? Vale. En cambio lo demás es adicional. Ya por ahí de repente también le voy a dejar foros o tareas que sean adicionales o opcionales, ¿no? Opcionales que ustedes, si desean, le pueden presentar, si no, no. Si no le presento, ya, a excepción de los 2 foros que recién esta semana lo voy a ya habilitar, si no le presentan, en nada perjudica tus calificativos, ¿ya? Más bien te puede ayudar ahí si es que por ahí necesitas algunos puntos más, ¿ya? Pero eso ya es criterio del docente que pueda considerar, ¿ya? Pero no, usted solamente sale su sesión y sus 2 foros como quedamos, ¿ya? Entonces, vamos a dar ya en un minuto pase a su compañera, ¿ya? Para que haga su sesión demostrativa previo, ¿no? Que se complementan, ¿no? Se complementan estos 2 temas sencillos que ustedes deben de sí o sí dominar y les recomiendo, ¿no? Cuando hagan su sesión demostrativa de primero, de segundo, tercero, cuarto, quinto, siempre estos temas, la comunicación y el lenguaje, le pongan como su sesión número 1. ¿Ya? ¿Por qué? Porque deben de interactuar los alumnos toda su vida y deben de identificar estos elementos muy importantes, ¿ya? Así que siempre empieza así. Puro quinto tengo. Ya mi primera sesión debe ser la comunicación. Y por ahí de repente en medio tiempo el lenguaje. Así no le pida de repente el diseño curricular. Muy bien. Vamos a dar paso a su compañera siguiente, Ángeles, con el tema del lenguaje.
Puede iniciar, profesora. Buenas tardes, estudiantes. Soy la profesora Alexandra Ángeles Rosales y por favor quisiera tomar la lista de asistencia. ¿Podrían levantar sus manitos, por favor? Está bien, chicos, muchas gracias. Continúo. ¿Lo pueden ver, chicos? Sí, Miss. Está bien. Ya, bueno, oye, en esta oportunidad vamos a aprender acerca del lenguaje, pero previo a ello vamos a observar un video. Espérenme un momento. Vamos a observar un video. Haré 2 preguntas, por favor, y muy atentos al video. Miss, no se escucha el audio. Bueno, al menos yo no escucho. ¿Lo logran escuchar? No, Miss, yo no escucho. ¿Sí? No, yo tampoco logro escuchar, Miss. Ya, un momento, por favor. Voy a volver a entrar un ratito. Voy a apagar mi... Chicos, ¿lo logran escuchar? No, Miss. Todavía. No, ya, un momento, espérenme. Miss está en pausa, creo. ¿Sí? Ah, no, no se escucha, profesora. Ya está bien. Un momento, voy a volver a compartir. Sí, chicos, espérenme un momento, por favor. Lingüinos y lingüinas, bienvenidos a un sábado de dato lingüístico. Preguntas como ¿dónde surgió la primera lengua? ¿Cómo se creó esta primera lengua? ¿O cuál es el origen del lenguaje? Son preguntas que le rompen la cabeza no solamente a lingüistas. Ahí ya se te escucha tu volumen. ¿Puedes Sí, ¿lo continuar? logran escuchar, Sí, chicos? sí, ahí sí se escucha. Ya está bien. Gracias. Lingüinos y lingüinas, bienvenidos a un sábado de dato lingüístico. Preguntas como ¿dónde surgió la primera lengua? ¿Cómo se creó esta primera lengua? ¿O cuál es el origen del lenguaje? Son preguntas que le rompen la cabeza no solamente a lingüistas, también a antropólogos, a biólogos y a neurólogos, y que todavía nos somete a constante discusión acerca del tema. Sabemos dónde surgió la escritura por primera vez, porque hay rastros arqueológicos, pero no sabemos dónde en realidad se originó todo. No hay forma de encontrar un fósil de esto. Lo único que podemos hacer es seguir rastros. A nivel biológico tenemos evidencias tangibles del lenguaje hoy en día. A nivel neurológico podemos localizar áreas del cerebro que se encargan del procesamiento de funciones del lenguaje, como por ejemplo las 2 más famosas que se encuentran en el hemisferio izquierdo, que sería la central del lenguaje, el área de Broca, que se encargaría de la producción del lenguaje, y el área de Wernicke, que se encargaría de la comprensión del lenguaje. Y por supuesto, encontramos más áreas de Brodmann que se encargan de estos procesamientos del lenguaje, además de también el papel importante que tiene el hemisferio derecho para realizar funciones superiores del lenguaje. Pero no hay un lugar específico en nuestro cerebro que podamos asociar con el origen del lenguaje.
que sea aquel mecanismo o lugar específico donde podemos localizar. A nivel genético pasa lo mismo. Tenemos el famosísimo gen FOXP2. Se han encontrado relación con las mutaciones de este gen y patologías del lenguaje, pero este gen no codifica el lenguaje en sí, o sea, no tiene relación directa con él. Es lo que hace es codificar los permisos que se necesitan para codificar una serie de proteínas que son necesarias para el desarrollo neuronal, para el procesamiento del lenguaje. Así que tampoco tenemos a nivel genético un gen específico con el cual podemos relacionar. Ahora, existen tesis o teorías de la aparición del lenguaje. Estas son las continuistas y las discontinuistas. En las continuistas está el equipo darwinista. Todo se dio gracias a la evolución. Por ende, buscan elementos básicos que precedan al lenguaje humano. Por lo general, buscan en sistemas comunicativos animales. Buscan en estos la forma de relacionarlos con el lenguaje humano. Además, el lenguaje es algo supremamente complejo que tuvo que haberse desarrollado a lo largo de muchísimos años. Además, para los continuistas, el aprendizaje es parte fundamental del lenguaje. Esto lo afirman a partir de experimentos que se han realizado en simios, donde logran aprender una lengua de señas con la cual pueden transmitir algunas emociones y sentimientos. Por lo tanto, esta posición hace énfasis en el aprendizaje y no en la existencia de estructuras innatas para la adquisición del lenguaje. Otros lingüistas como Ed Ulbacher, el lenguaje no evolucionó de sistemas comunicativos animales, sino de la cognición animal. Así que para él, el lenguaje surgió de sistemas cognitivos que ya existían previamente en los antecesores humanos. Por otro lado están los discontinuistas. Estos argumentan que el lenguaje humano es algo único y que no es comparable con ningún sistema de comunicación animal, que no puede provenir de algo así. Uno de los más grandes defensores de esta postura es Noam Chomsky, el cual ha sido uno de los pocos que ha cuestionado esta teoría evolucionista del lenguaje. Ahora, sin embargo, la teoría que más se apoya actualmente por la comunidad científica es la de la selección natural. Y en esta ocasión Pinker también es uno de los investigadores que apoyan esta vertiente. Apoya la idea de que la evolución es el motor del lenguaje, pues el lenguaje es algo supremamente complejo, que consta de varias funciones específicas y que esto no pudo haber surgido de la nada y tampoco de una mutación específica, sino que el lenguaje se vio favorecido por la evolución del cerebro humano y que se mantuvo a lo largo del tiempo por selección natural, pues esto representaba una enorme ventaja adaptativa, la comunicación. Es decir, la evolución proporcionó la maquinaria para poder desarrollar el lenguaje y poder procesar estas funciones que son necesarias, como la decodificación y codificación de los diferentes niveles de la lengua. Se teoriza que el primer sistema de comunicación nació en los homínidos predecesores, en forma de un protolenguaje. Por supuesto, este carecía de cualquier tipo de formalidad y de gramática. Y en un principio este se derivaría de expresiones onomatopéyicas, exclamaciones, señas, gestos, lenguaje no verbal, y con el tiempo este fue relacionándose con sonidos a partir de que el aparato fonador iba evolucionando hasta llegar a los humanos. Por supuesto, esto solo es una teoría hasta el momento, faltaría muchísimo por investigar en esta área y además está bastante arraigada a la idea de que el humano tiene una serie de antecesores homínidos y que está directamente ligada a la presunta cadena evolutiva que siguió el ser humano. Y bueno, estos son unos pequeños datos lingüísticos acerca del origen del lenguaje. Es un tema bastante extenso que vale la pena profundizar, pero hoy los dejo con esta información. Lingüinos y lingüinas, pórtense. Bueno, quisiera contar con su participación. La primera pregunta, nos habla acerca de dos áreas. ¿Me podrían decir cuáles son y en qué se encarga? ¿De qué se encargan cada una de ellas? ¿Me escucha? Sí, Miss, estoy levantando la manito. ¿Me puedo yo responder? Es que no logro ver. Okay. Pero sí, el área de Broca, si no me equivoco, se encarga de la producción del lenguaje y el área de Wernicke de la comprensión del lenguaje. Sí, correcto. Gracias, Alguna Vega. La segunda pregunta es, ¿cuál es tu opinión acerca del video? ¿Alguien quiere participar? Yo, Miss, ¿puedo participar? Sí.
Bueno, mi opinión es sobre el video, me parece muy interesante que existan diferentes posturas, opiniones y teorías acerca del origen del lenguaje y cómo a través de los años ha venido evolucionando el lenguaje y hasta el día de hoy no hay una teoría exacta que nos diga cuándo y cómo y dónde surgió el lenguaje, pero sí hay una teoría aceptada de la comunidad académica que es el de la selección natural. Sí, muchas gracias, estudiante Quispe. Bueno, empecemos con, ¿qué es el lenguaje? El lenguaje es la capacidad exclusivamente del ser humano para poder comunicarse. Bueno, eso está a través de, es un sistema que es a través de los sujetos que puedan comunicar sus ideas, sus sentimientos, ya sea a través del habla, escritura o otros signos, y está constituido por la lengua y el habla. Bueno, la lengua es un sistema de signos convencionales propios de una comunidad. El habla es la realización de un sistema por medio del cual una persona hace uso de su lengua. La lengua también es un fenómeno social que implica un modelo general. Es un fenómeno psíquico, ¿por qué? Porque intervienen los procesos mentales. Es latente, quiere decir que es una posibilidad. Es fija, porque el individuo puede modificarla. Es perdurable porque las lenguas permanecen como herencia cultural. En cambio, el habla es un fenómeno individual que implica un acto personal. Es un fenómeno psíquico, es patente, es decir, es una realidad, es variada, que cambia de persona a persona. Es psicofísico porque implica la codificación y la articulación. Es efímera, ¿por qué? Porque cada acto del habla culmina ni bien el emisor deja de hablar o también de expresarse. Como aquí vemos en la imagen. El lenguaje consta de dos, que es el lengua y el habla, que la lengua es un sistema de signos y en cambio el habla es un sistema por el medio del cual una persona hace el uso de la lengua. Bueno, las ciencias que estudian el lenguaje son dos, que constan en dos. Es la filología, que es una ciencia que estudia el lenguaje a través de los textos escritos con la finalidad de poder descifrarlos, como ven aquí en las imágenes. El lingüística, ¿por qué? Porque es la ciencia que estudia el lenguaje de forma articulada, es decir, por cada elemento que constituye un texto, ya sea oral o también escrito. Las características del lenguaje. Bueno, es universal porque todos los seres humanos podemos comunicarnos entre sí, poder interactuar así utilizando los códigos convencionales. Es racional porque el lenguaje es producto de la razón, porque el hombre también puede codificar, es el que emite, o sea, es el emisor, decodifica, es el receptor, y piensa en producir la información, sería el mensaje, ¿no? Como vemos aquí en la imagen, pensamiento, lenguaje hablado, el lenguaje racional, y eso da consecuencia a un pensamiento verbal, que es la capacidad exclusivamente del ser humano. Doble articulación, porque el lenguaje en su uso lingüístico presenta dos articulaciones en todas sus lenguas. La primera articulación, que son las unidades significativas. Como vemos aquí, el lip, hasta la R, es la raíz, o también llamado lexema. Eros y S, esos serían el morfema. Ese es el morfema de número, ¿no? En noción morfológica, la segunda articulación son los sonidos individuales, que son llamados los fonemas. Esa es una situación fonológica, como vemos aquí observamos en la imagen.
Bueno, muchos nos hacemos la pregunta si el lenguaje es innato o aprendido. Bueno, existen dos teorías acerca del lenguaje. El lenguaje es innato. Bueno, esta teoría está propuesta por Noam Chomsky, que plantea que el lenguaje llega con el ser humano en su información genética, es decir, nace la capacidad del lenguaje. Por ejemplo, la capacidad de los bebés para poder comunicarse, ¿no? La primera capacidad, por ejemplo, se comunica mediante el llanto. Los bebés. Vamos al lenguaje aprendido. Esta está propuesta por Fernand de Saussure, que plantea que el lenguaje es aprendido por imitación social. El ser humano aprende a poder comunicarse cuando observa a otros seres al poder hacerlo. Por ejemplo, los niños, ¿no? Aprenden a comunicarse por la imitación, por la lengua madre, ¿no? Por la enseñanza de sus padres. Esta es una propuesta por Fernand de Saussure. Bueno, llegamos a las funciones del lenguaje. El emisor, el receptor, el mensaje, código, consta un canal, referencial, y esas cada uno tienen su función. Por ejemplo, el emisor es el que codifica, el que emite una información. El receptor es el que decodifica, el que recibe el mensaje. El mensaje es el contenido. El canal es el medio físico, el soporte de la comunicación. El referente es el tema o idea que puede aludir un mensaje. El código es de signos convencionales que permiten poder construir un mensaje. Y cada uno tiene su función. El emisor, función expresiva; el receptor, la función apelativa; el mensaje, la función poética; el código, la función metalingüística; el canal, la función fática; y el referente, función referencial o también llamada representativa. Bueno, empecemos con la primera función, también llamada la función básica. Este referente es informativo de una información que se manifiesta cuando el emisor busca informar algo sobre la realidad o acontecimientos objetivos. Por ejemplo, pueden ser conceptos, proposiciones, definiciones, con el fin de poder así transmitir el conocimiento. Por ejemplo, César Vallejo nació en Santiago de Chuco. La Luna es el único satélite natural de la Tierra. La función expresiva también es una función básica, que esta es de modo subjetivo. Es así, poder exteriorizar nuestro estado de ánimo. El hablante manifiesta sus estados de ánimo, sus valoraciones subjetivas y emocionales. Bueno, también se expresan en oraciones exclamativas. Por ejemplo, no me siento cómodo con esta situación, te extraño, cuánta corrupción, qué lindo día, y así sucesivamente. Gané, te quiero mucho, expresa la situación en que se encuentra. Función apelativa, también llamada conativa, también es una de las funciones básicas del lenguaje que busca influir en el receptor para cambiar su actitud o comportamiento mediante una orden, una sugerencia, un mandato o un ruego. Ella modifica la conducta del receptor en sentido imperativo. Sobre todo también encontramos en vocativos, por ejemplo, Pedrito, cállate, no botes la basura en la calle. También en anuncios, en avisos publicitarios, mantén la calma ante el sismo, entre otros. También encontramos las funciones complementarias, son llamadas la función poética, o también llamadas estéticas. Esta función aparece en el ámbito literario, mediante los recursos expresivos.
las figuras literarias. Por ejemplo, esas se aprecian en los poemas, se aprecian en los refranes, entre otros. Por ejemplo, hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Tres tigres comían trigos en un trigal. El que no la debe no la teme. Entre otros. También encontramos la función fática, o también llamada de contacto. Esta función fática es del canal que es poder mantener y activar la atención de los hablantes mediante las expresiones. Buscan iniciar, prolongar, o sea, seguir continuando y cerrar parte de la comunicación. Por ejemplo, 1, 2, 3, ¿me escuchas? Adiós. Ahí vemos un saludo, como vemos en la imagen. También encontramos la función metalingüística. Esta función utilizamos en nuestra lengua, esta más que todo, o también llamada de glosa. Esta centra la atención en el código. Refleja cómo se traduce en la definición del concepto a una expresión o un diálogo concreto. Bueno, esto nos da a comprender, a reflexionar. Por ejemplo, ¿qué significa la palabra amigo? ¿Qué es el acento diacrítico? ¿Qué es la función del lenguaje? O también otro ejemplo sería, la palabra casa tiene 4 letras. Bueno, chicos, para culminar la sesión, vamos a desarrollar una prueba que va a constar en 2 partes. La primera parte va a ser un crucigrama acerca de las funciones del lenguaje, y la segunda parte va a ser en general desde el lenguaje hasta las funciones del lenguaje, todo. ¿Sí? En un momento les estaré pasando el link para que puedan desarrollarlo. ¿Sí? Espérenme un momento, por favor. Ya, chicos, por favor, ya podrían ir entrando. Ahorita voy a mandar el código. Es un crucigrama que es acerca de las funciones del lenguaje. Bueno, sí lo logran. ¿Me escuchan, chicos? Sí, sí se escucha. Sí, ya logré ingresar también. Me avisan, chicos, a ver si tienen cualquier inconveniente. Ahí va a salir al costado, a la parte derecha va a salir qué función cumple cada una, y ustedes van completando cada casillero a qué función pertenece. ¿Sí, chicos? Miren, voy a explicar uno y ustedes van llenando, ¿sí, chicos? Miren, la primera, por ejemplo, ¿cuál de las funciones sería? Ya ustedes van llenando. Igual prosiguen con la segunda, la tercera. Y sí, esto también hay al costado, ahí en la parte derecha hay la pista de la palabra. La pista de la palabra y la pista de la palabra entera. ¿Sí? ¿Sí llegaron a entrar, chicos? Ya. Y ahí va por poder corroborar su puntuación de cada uno de ustedes. Ahí está. Como ven aquí. Y van llenando así sucesivamente cada casillero. Por ejemplo, van con la segunda y acá en la parte derecha está a qué función ustedes van llenando. Igual con la tercera, la cuarta, la quinta y la sexta. Son 6 funciones del lenguaje. Tienen 4 minutos, chicos, aproximadamente para que puedan resolver. También usan la pista que está al ladito, la pista de la letra y la pista de la palabra. Y si ponen la pista de la palabra va a ser su puntaje va a ser bajo. Y si ponen la pista de la letra ya, ahí vamos a poder corroborar sus calificaciones. ¿Sí, chicos? Ánimo, ustedes pueden, chicos. Me avisan cualquier cosa.
por favor. Cuando ya hayan finalizado, me avisan. Está bien. Ya chicos, aquí voy a poder ver los resultados. Ustedes pueden, chicos. Aquí voy viendo sus participaciones. Están en 1 minuto y medio. Segundos. Sí, 1 minuto y medio. Su puntuación es de 100 puntos. Por favor, anímense todos a participar, ¿sí, chicos? Aquí quiero contar con su participación. No quiero, por favor, que... Aquí no quiero calificar por notas o esto. No quiero que se animen a participar, que se atrevan a poder hacerlo. Porque todo se puede, chicos. Me avisan, por favor, cuando ya hayan culminado. Aquí vemos a David. Excelente, David. Nelfita, Nayeli, a Brian, a Damaris, Vanessa, Muner, Diana, Nadia, Araceli, Yanela, Lisette, Andrea, Nicole, Saúl, Silvia. Muy bien, chicos. Ya, chicos, creo que ya la mayoría ha culminado. Felicitaciones a todos por su participación. Ahorita voy a mandar otro enlace de la segunda evaluación. También quiero contar con su participación, chicos. Ahí les voy a enviar el enlace para que se puedan ir conectando, chicos. Ahí les mando también el código. Del kit. ¿Llegaron a entrar, chicos? Voy a observar sus nombres. Esperen un momento, por favor. A ver, chicos. Muy bien, chicos. Estoy viendo aquí Andrea, a Nicole, a Damaris, a Nadia, a Muner, a Yanela, a David, a Saúl, a Silvia. No duden, chicos, atrévanse. Ustedes pueden. A ver, chicos. Ya aquí estoy viendo Andrea, Nicola, Silvia. Ustedes pueden, chicos. Todos se puede en esta vida. Cualquier consulta me la dicen, por favor, si no pueden. Alguien está faltando, a ver, vamos a ver.
Sí, chicos. A ver. ¿Todos pudieron entrar, chicos? ¿Me escuchan? Sí, Miss. Ya, está bien. Gracias. Excelente, chicos. Muchas gracias por su participación. Bueno, chicos, muchas gracias por su atención y su participación. Espero que continúen así. Cuídense. Un fuerte abrazo, chicos. Gracias por la atención prestada. Cuídense mucho. Un fuerte abrazo. A ver, Ángeles, has terminado 10 minutos antes de tu tiempo. Ya, tu clase es hasta las 6:40. Son 6:30. Profesor, disculpe, he empezado a las 6. Ya, 6:35. Ajá, 6:31. Ya. A ver, tomar en cuenta su horario, ¿ya? A ver, ¿cuántos minutos has hecho de evaluación? Aproximadamente 4 minutos con el crucigrama y estos serán 12 minutos. Ya. Según la rúbrica de evaluación, ¿cuánto se te ha solicitado máximo? 10 minutos. Ya. A ver, ¿cuál es la diferencia entre lenguaje y comunicación? Bueno, la comunicación es un proceso social, que es una transmisión de una información. Y en cambio, el lenguaje es la capacidad exclusivamente del ser humano. Ya, muy bien. A ver, dentro de las funciones del lenguaje que has manifestado, ¿dónde se encuentran la información de un periódico? ¿Cuáles de las funciones resalta esa función? ¿Cuáles son las funciones? No lo escuché bien, profesor, dígame. Tengo un periódico, a ver, vamos a darte como un ejemplo. Tengo un periódico, ¿Ya? ¿no? Y ya estoy leyendo, entonces, ¿cuál es la función del lenguaje que resalta, o cuál es el tipo de función que resalta ahí? Has dicho 6 funciones del lenguaje. ¿Cuál de ellas se relaciona y se evidencia esa función del lenguaje? ¿Cómo se denomina la función del lenguaje de las noticias? Son informativas. Es referencial, representativa. Muy bien. Representativa, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí van los hechos reales, verídicos, tal. Y si nos enfocamos en algo más específico, ¿cuál es la función que le va a complementar? Porque se sabe que esa es la función principal, ¿no? Pero ahí de las 6 son 3 principales y 3 se podía decir en un segundo plano. Claro, son 3 principales y las otras 3 son las complementarias. Ya, las complementarias. ¿Con cuál de las complementarias es que tú vas a poder complementar, ¿no? Propiamente dicha, esta información o este tipo de función denotativa, informativa, representativa, ¿no? Porque tiene diferentes nombres. ¿Con la metalingüística? Metalingüística, muy bien. Claro, la metalingüística, ¿por qué? Porque también es algo verídico, Claro, ¿no? Que se ajá, da. Sino que ahí, ¿qué es lo que vas a estudiar en la metalingüística?
En la función de la lengua, la estructura. Muy bien ahí. Ujú. Ya, claro. Bien claro, ahí voy a estudiar lo que es mi lengua, ¿no? ¿No? Exacto. Los sinónimos son aquellas palabras que se escriben diferente, pero tienen el mismo significado. Ahí estoy utilizando ¿qué? Terminología que hace referencia a mi lengua. Es decir, todos los temas de comunicación están relacionados a la función metalingüística, dentro de esta función, ¿no? Propiamente dicha que tú lo has dicho. ¿Ya? A ver, ¿cuál ha sido las ventajas y desventajas al tener este tema? ¿Te ha gustado? De repente, te digo no eso porque de repente sabemos que nosotros somos profesores de comunicación y de repente a mí más me gusta literatura, a mí más me gusta gramática y poco lenguaje. O bien, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos nuestra preferencia, no se podría decir, ¿no? Porque hay profesores que dicen, yo me gusta bastante la literatura, pero la gramática, el lenguaje, no va conmigo, dice. Pero tenemos que aprender algo, ¿no? Ya me supongo ustedes también, cada uno de ustedes, para mí, están estudiando por literatura, pero para otros, de repente, ortografía y gramática, ¿ya? Entonces, ¿te has sentido bien? O de repente no, se puede decir, no es tanto de tu grado, porque más de repente te gusta la literatura, ¿no? A ver, ¿qué me podías comentar de eso? Yo creo que, profesor, nosotros debemos estar preparados para todo. No, no debemos. Bueno, nosotros más nos vamos a enfocar en acerca del lenguaje y de la literatura, pero tenemos que tener conocimientos de todos, porque, por ejemplo, para saber literatura tenemos que saber historia y así sucesivamente. Entonces, yo creo que ese tema me ha servido mucho, ha podido reforzar los conocimientos previos que he tenido. Me ha gustado mucho poder investigar, poder analizar, por ejemplo, acerca de las funciones del lenguaje. No solamente tienen un solo concepto, tienen varios diversos y propuestos por diferentes lingüistas. Me pareció muy, muy interesante todo ello. Ya. Claro, eso es. Pero te digo que yo conversando con varios profesores, ¿no? De la misma universidad que a ustedes también les enseña, me dicen, profesor, me han dado gramática, me han dado fonología, me han dado semántica. ¿Y a ti qué curso te da? Me han dado acá literatura. Cambiamos si podemos, ¿no? Y algunos están formados netamente para lo que es la literatura, ¿ya? Van a tener, de repente acá en la universidad, tienen, se podría decir, la currícula que está combinado, ¿no? Sí, 50% lo que es lenguaje y 50% lo que es literatura. Pero en otras universidades no es así. Ya en otras universidades te enseñan puro lo que es literatura, lingüística nomás llevas. Ya, puro lo que es literatura. La gramática le miran como una opción complementaria nomás. Y a la hora de yo graduarme, me graduó como docente de lengua y literatura, pero enfocado más que todo en lo que me han enseñado, ¿no? Y dejan de lado, sino que la parte complementaria de lo que es la ortografía, la gramática, ya como no se trata en los colegios, entonces se dejan de lado, ¿ya? No hay ahorita específicamente docentes que se encarguen netamente del lenguaje y la comunicación, ¿ya? ¿Por qué? Porque las currículas, está muy distante a lo que pide el ministerio, ¿no? Sería de repente, ustedes de repente en sus estudios, ver que yo como docente me están enseñando bastante literatura, me están enseñando bastante gramática y ortografía, pero sabemos que actualmente no se lleva la literatura propiamente dicha, no se lleva la gramática propiamente dicha ya hace como 10 años. Ya no llevan, ¿no? Los alumnos no les enseñan lo que es un verbo, un sustantivo, un adjetivo, ¿no? Lo que ustedes si se dan cuenta ahí, varios temas de comunicación, exposiciones, ¿no? Hasta en la universidad mismo lo clásico es exposición grupal, intervenciones orales, eso que se fomenta bastante, pero en sí las universidades, los institutos pedagógicos no, no se especializan, ¿no? Yo lo menos acá, que está,
Nunca he llevado cursos de lenguaje, siempre también he llevado gramática y literatura. Pero cuando he ido a enseñar a secundaria, ningún curso me han dado, ningún tema me han dado de ortografía propiamente dicha. De literatura tampoco. Los primeros años me acuerdo que sí, porque antes era la currícula. Y imagínense que ustedes ahorita llevan todo lo que es lenguaje y comunicación. Un complemento pequeñito hacen de literatura y también de gramática por ahí, ¿no? Que te enseñan unos 10, 15 minutos y al toque pasan al otro tema. Antes sí, en primer año y segundo se llevaba puro lo que era el lenguaje y comunicación. Ahí te enseñaban sí la ortografía básica, la gramática básica, cosa que yo me he formado de esa manera. ¿Ya? Ustedes de repente ya no, ustedes ya que están ahí, ya de repente se han formado con puro comunicación, comunicación han visto. ¿Ya? Pero antes era así. Tercer año tenías que llevar literatura española. Ya, tercer año tenías que llevar puro literatura española, con lenguaje, ya, y algunos cursos se complementaban con razonamiento verbal. Antes se llevaba razonamiento verbal en las escuelas, actitud verbal, me acuerdo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el alumno tenía que llevar 2 horitas o 1 hora de actitud verbal y de razonamiento matemático también, muy aparte de la matemática que llevaba, ¿ya? En cuarto año llevábamos lo que era literatura peruana. Todas las semanas eran literatura peruana, de todas las épocas, ¿ya? En cuarto año. Ya no se llevaba nada de literatura española que habías llevado en tercero, ni literatura universal, porque le llevabas en quinto. ¿Ya? En quinto año llevabas literatura universal, desde los inicios, ¿no? Más que todo enfocado de la literatura griega hasta la actualidad, ¿no? Que se daban a conocer. Y así era, todos los años era, ¿no? Y ahí sí, nosotros, los profesores eran formados exactamente para qué, para brindar ese servicio, pero actualmente no. Me imagino ustedes de repente por ahí tienen varios cursos de literatura, de gramática, y van a ver que van a llegar a las escuelas y vas a decir, a mí nunca me han enseñado estos temas, ¿no? Al final también me acuerdo que cuando iba los últimos años, porque esos eran los primeros años de que yo salía así, en el tercero empecé a salir a hacer mis prácticas, que llevaban todavía literatura a algunos alumnos. Y después cambió la currícula, y en quinto año, cuando estaba en el quinto año, recién me daban tema, ¿no? Por ejemplo, me ponían las encuestas. Y yo le decía a mi profesora cooperante, profesora, mire, me han dado la encuesta. Y la encuesta no es matemática, le dijo. Y ella se sorprendía, ay, sí, de verdad, ¿no? ¿Por qué te ha dado? Y después revisábamos los libros, me acuerdo ahí que la profesora tenía el Corefo, ¿ya? Y miraba que ahí ponían, ¿no? Las encuestas, análisis de diagramas. Sí, sí es Vázquez, me decía, ¿no? Pero yo nunca he llevado, también decía, se sorprendía la profesora que nosotros teníamos que llevar encuestas, elaborar nuestras encuestas, hacer una encuesta, ¿no? Cosa, algo increíble que era. Pero ahí tenías que tú prácticamente dar, enfocar, ayudar a analizar, ¿no? La comprensión lectora debía de estar dentro de ahí, ¿no? Entonces, algo impresionante. Imagínense que acá de repente yo le estoy enseñando una manera, ¿no? Le he dado esos temas que ustedes van a llevar en los colegios, pero de repente acá unos cuantos años llegan el gobierno y de repente va a cambiar la currícula. Temas muy diferentes, ¿no? Entonces, por eso que nosotros debemos de estar siempre preparados, como decía su compañera, siendo profesores de comunicación, no solamente enfocarme en un tema, en todo, ¿no? Esa es la respuesta que debemos de dar, en todo. Pero a veces no es así, ¿no? No es así, ¿no? Por ejemplo, yo le cuento por experiencia, yo ingresé al pedagógico a estudiar, me gustaba bastante la literatura, ¿ya? Y ingresé, ¿por qué? Porque primero quería estudiar matemática. No había matemática, había inicial, primaria, informática y literatura. Entonces dije, la informática no sé ni manejar las teclas de la computadora en esos tiempos. Inicial no, yo no soy para niños. No va conmigo. Primaria peor.
bueno, acá es algo que me gusta, literatura, ¿no? Literatura, bueno, por ahí. Pero una vez que ingresé al pedagógico, puro gramática estaba ahí y poco literatura, dice. Pasaba, creo que un año que ya me quería retirar, ¿no? Porque ya no me gustaba. Y todo depende del docente que te toque, alumno. Todo depende del docente que te dé ánimos. Por eso que ustedes también a sus alumnos den los ánimos para que termine la secundaria, ¿no? Más que todo cuando le toca primer año, ¿no? Primer año no es que, digamos, yo voy a poner mi regla y voy a ser estricto con ellos. Le vas a espantar, no me va a decir acá el profesor que es malo, son los profesores de secundaria, ¿no? Tienes que darle todo el ánimo, el cariño a ellos para que se sientan acogidos. ¿Por qué? Porque van de una etapa a la otra, ¿ya? Y tienen que ver. Y resulta que a la hora de poder dar a conocer mi tema, o los temas, me doy cuenta que después me estaba gustando bastante la gramática ahí que se da a conocer. Y al final salí más como gramática, ¿no? Porque le miraba, era como eran los segmentos, parecía que uno tenía que poner una raíz y poner abajito que sustantivo, adjetivo, y eso me gustaba. Y todo dependía de la profesora. Sí, Vega, dígame. Profesor, disculpe la interrupción. Respecto a las fechas para subir nuestros materiales y demás, se va a ir aplazando conforme las exposiciones, sí, ¿verdad? Sí, hoy día le toca, obligatorio es que sus 12 compañeras suban hoy día sus materiales, ¿ya? Y los demás voy a ir aplazando ahí el tiempo hacia los demás. Así que el día mismo o antes pueden subir, de repente está activado ahí, ya tengo, puedo subirlo, no hay ningún percance. Ya me hace saber en ello, ¿ya? Entonces, así le digo a alumnos que al final más me gustó lo que era la gramática, ¿no? Por eso que a veces cuando me dan, yo estoy contento cuando me dan cursos de gramática, de ortografía, pero un poco que me dan literatura, tengo que leer obras, tengo que leer informaciones, y como dices, tengo que leer historia, ¿no? Ay, bueno, en cambio el otro era más analítico, ¿no? Te dan una oración o tú propones la oración, tú mismo la analizas, tú mismo le pones las partes, los complementos y todo lo demás, es más fácil, ¿no? Pero hay un profesor que dijo, ¿no? Ojalá, y no podemos cambiar, profesor. Yo le doy todos mis temas de gramática y usted me da todos los temas de literatura. Y no se puede, ¿no? Y para llevar en esto, ¿no? Entonces, es así, ¿no? Es así que uno para ver. ¿Ya? Listo, alumnos. Entonces tienen que ver sus tiempos, ¿ya? ¿Ya? A ver, fíjense, y vamos a ver si ha subido su compañera, ¿ya? Siempre ahí porque la rúbrica dice después. A ver, vamos a ver si ha subido. Aunque por ahí pueden subirlo, pero yo quiero ver para ver. No ha subido todavía sus bancos de preguntas. ¿Ya? El registro de asistencia. Sí, profesor, el registro de asistencia. Ángeles, ya lo voy a subir. Sí, Ángeles, ha subido tus materiales, pero no está el archivo anexo. Revisa ahí bien, miren, fíjese. Ya, está bien, profesor. Voy a revisarlo. Disculpe. Sí. No has subido ahí tu archivo, no te vayas a hacer que de repente he subido y después ya se va a pasar. Sí, muchas gracias. Ya, listo, entonces ahí. Ya, alumnos. Bueno, con ello esperamos que sus compañeros hayan de repente aportado a sus conocimientos y traten de... La intención es acá que sigan superando, ¿no? Al primero, ¿no? Siempre los primeros son los que están empezando por primera vez, pero ya los últimos tienen ya bastante estrategia. ¿Ya? Bueno, alumnos, hasta ahí vamos a quedarnos. Entonces, el día jueves tenemos abusos y vicios del lenguaje con Arancel y los géneros y especies literarias con Arimana, que es Esperanza, ¿no? De ellos van a obtener esos, tienen que ver videos, ahí busquen la mejor estrategia para animar a sus alumnos dentro de. Alumnos, muy buenas noches y estamos viéndonos el día martes. Con ello voy a detener la grabación correspondiente.